Tranquilo amigo, ¿qué tal si te invito un trago? Lemo se acercó al soldado de manera que amigable intentando calmar la situación, sus palabras no lograron el cometido, cállate anciano. El soldado empujó a Lemo haciendo caer al suelo, Sheila se levantó preocupada y Broly se acercó para confrontar al sujeto, All-Might apretó sus puños molesto, como se atrevía a tratar así a alguien tan mayor. El respeto por los mayores era algo que tenía muy inculcado, Gran Torino tenía un poco de culpa en eso no fue nada varonil. Kirishima gritó desaprobando esos actos, golpear a un anciano estaba por debajo de cualquier cosa digna que pudiera pensar, los héroes y villanos miraron cómo el Saiyajin se acercaba a confrontar al soldado, una ligera preocupación creció en cada uno de ellos, Broly parecía alguien calmado, pero nadie podía olvidar su poder, ni a lo que se dedicaba su raza. Ya basta Broly, Paragus intentó detener a su hijo sabiendo cómo terminaría pero este siguió su camino ignorando las palabras de su padre, ¿qué quieres? ¿Tienes algún problema? El soldado preguntó amenazante mientras daba un pequeño paso hacia atrás. Lo tengo, Broly respondió seriamente molestando al soldado, esto escaló demasiado, Izuku dijo un poco preocupado, espero que Broly se contenga, habló después de pensar un poco sus palabras, ¿te asusta que lo mate no? Todoroki preguntó al peliverde que bajó la cabeza un poco apenado, te entiendo, yo tampoco confiaría mucho en su autocontrol, reconoció suspirando, suele perder el control de vez en cuando. Tomura recordó las palabras de Paragus, estaban a punto de ver un asesinato a manos del Saiyajin. Eso sí valdría la pena saber, pensó con una sonrisa, si eso quieres. El soldado echó su brazo para atrás y golpeó el pecho del Saiyajin sin lograr moverlo ni un milímetro, maldición, maldición. Siguió golpeando con desesperación hasta que Broly lo agarró de los brazos y lo levantó en el aire mientras aún luchaba, la preocupación aumentó entre los héroes, la situación escalaba cada vez más y ellos eran los que más sabían cómo podían terminar estas situaciones, esperaban que Broly se calmara antes de hacer algo de lo que se arrepentiría, si es que se arrepentía, no importaba tenían que detenerlo. Vamos vamos está tan cerca. Toga se inclinó en su asiento, Broly parecía fuera de sí en este momento, la posibilidad de ver una muerte era cada vez más alta, era tan emocionante. Broly gritó mientras sus ojos brillaban por un momento, el soldado seguía tratando de liberarse pero era imposible ante la fuerza del Saiyajin, por favor deténganlo, Ibara dijo preocupada, no quería que el tranquilo Saiyajin que habían visto hace unos instantes se manchara las manos de sangre y menos frente a sus ojos, Bakugo apretó sus puños con molestia, en estos momentos sentía un profundo miedo al mirar al Saiyajin, sabía que de estar en su receptor de ira no podría hacer nada por escapar o incluso defenderse, sería terrorífico. Los estudiantes parecían cada vez más nerviosos por la actitud de Broly, el calmado Saiyajin que habían visto hace unos momentos parecía haber perdido el control, a eso se refería Paragus. Aunque, sus ojos habían brillado, Paragus miró la escena de manera inexpresiva, se levantó de su asiento para sacar el control remoto mientras que Broly seguía emitiendo pequeños gritos y apretó el botón HMM. All Might miró con curiosidad a Paragus, al igual que otros esperaban que intentara calmar a Broly pero no parecía que hiciera eso, solo abría su mochila y griega. ¿Acaso va? Gritó estupefacto, en cuanto Paragus sacó el control remoto varios estudiantes ahogaron un jadeo horrorizado, recordaban la conversación con Freezer y lo que hacía ese control, los héroes miraron molestos mientras que los villanos observaron con una leve curiosidad. Por favor no lo hagas, no lo hagas, Uraraka suplicó cruzando los dedos, sabía que era inútil pero no le importaba, debía haber otra forma, apretó el botón, El collar de Broly brilló de azul, empezando a soltar grandes corrientes de electricidad. El Saiyajin soltó al soldado que retrocedió asustado, mientras que este se retorcía por las descargas eléctricas. Paragus miró la escena de forma impasible y después de unos momentos volvió a apretar el botón provocando que las descargas cesaran, haciendo que Broly cayera arrodillado mientras humo salía de su cuerpo. Horror era todo lo que podía describirse en el rostro de los héroes al presenciar esta escena, sabían que sería terrible cuando Paragus lo mencionó y sabían que sería terrible en cuanto sacó el control, pero esto era mucho peor de lo que esperaban. Eso no fue una leve descarga. Mina gritó totalmente indignada mientras pequeñas lágrimas se mantenían en las comisuras de sus ojos, eso fue horrible.
¿Qué clase de padre haría algo así? Toru gritó enojada, sus compañeros nunca esperaron que alguien invisible pudiera mostrar tanto enfado solo con su voz. ¿En qué clase de lugar eso es una leve descarga? Denki dijo horrorizado, él era inmune a su electricidad por lo que nunca había sentido eso, pero sabía que debía ser horrible. Los maestros no sabían cómo sentirse en estos momentos. La vista de lo que Paragus estaba dispuesto a hacer para mantener bajo control a Broly era horrible, inaceptable para ellos considerando su profesión como protectores de la justicia. Cuando mencionó el collar de electricidad me parecía terrible, Mindig murmuró con una voz apagada pero cargada con un gran enfado, pero esto... Apretó sus dientes, es horrible. Aizawa completó con una mueca. Sus compañeros no respondieron sabiendo lo extraño que era ver a Eraserhead tan molesto como en este momento. Nezu miró de forma impasible la pantalla, le había sorprendido la frialdad con la que Paragus había tranquilizado a su hijo, pero era algo esperado considerando su conversación, aunque el director se preguntaba por qué Broly había perdido el control. Ataques de ira. No, eso parece ser la consecuencia de algo más. Nezu pensó en la respuesta hasta que recordó las palabras de Freezer, un gran potencial oculto, podría estar relacionado. El Saiyajin se volvía un gran enigma para el director, desde destruir un rastreador siendo solo un bebé en una cápsula hasta sobrevivir sin problemas en Vampa, todo apuntaba a que Broly tenía mucho más poder del que pensaban aunque no les gustara HMP, ¡qué absurdo! Endeavor Resot lo molestó, el trato que Paragus le daba a Broly estaba más allá de lo que él haría alguna vez, pero eso no le importaba, ¿por qué tratarías así a alguien que puede matarte tan fácilmente? Se preguntó, solo bastaría que Broly decidiera que ya no quería tratar con Paragus para que todo terminara para el Saiyajin mayor. El héroe N2 se preguntaba si Broly era tan obediente como para que Paragus no considerara eso, si tan solo Shoto no fuera tan obstinado. Endeavor pensó dando una breve mirada a su hijo menor, hace tan solo unas semanas había accedido a usar sus llamas, tal vez le haría bien aprender algunas cosas de Broly. ¿Te encuentras bien? Cheelai se acercó preocupada a Broly que permanecía arrodillado mientras que Paragus guardaba su control con calma. Oiga, no sea abusivo, ¿cómo se atreve a hacerle eso? Recriminó enojada, si no hubiera detenido a Broly, lo habría matado. Paragus contestó mientras Broly escuchaba desde el piso agachando la cabeza, vamos, tú puedes. Mina y Toru apoyaron al alienígena para que le dijera sus verdades a Paragus. Para las dos estudiantes era un padre horrible. No lo hubiera matado, él no lo habría. Momo señaló la pantalla molesta intentando negarlo, pero en el fondo sabía que no podía. Paragus le había salvado la vida a ese soldado, debía haber otra forma. Uraraka murmuró molesta agachando la mirada, ¿cómo? La castaña levantó la mirada por las palabras de Tomura quien la miraba de forma burlona, ¿crees que habría otra manera? Me encantaría ver a alguien de esta sala intentando calmarlo, dijo con una sonrisa engreída, no le molestaría ver a algunos héroes asesinados, no había otra manera. Izuku reconoció con seriedad, pero no por eso tiene que gustarnos. Se cruzó de brazos haciendo que el villano se riera un poco volviendo su vista a la pantalla, dígame algo, ¿qué clase de educación le dio? Cheelai preguntó molesta encarando al Saiyajin que se alzaba sobre ella al ser más alto, una no muy buena. Hiro dijo con molestia, aunque estemos en deuda contigo, no pensamos de la misma manera, de ahora en adelante no te acerques a Broly. Mientras Paragus hablaba no se dio cuenta que Cheelai había metido su mano en su cangurera para sacar el control remoto. Cheelai retrocedió guardando disimuladamente el control en su armadura para luego cruzarse de brazos. Paragus resopló creyendo que le había entendido. ¿Acaso va? Mina no pudo ocultar su sonrisa ante el acto de Cheelai. Nunca espero sentirse bien por un robo, pero esta vez era perfecto. Le robó el control a esa distancia y no se dio cuenta. Todoroki dijo confundido, dijo que había intentando robar una nave de esa patrulla galáctica. No creo que un ladrón novato intentaría algo así. Izuku le respondió al bicolor que consideró sus palabras, así que no es solo una ladrona de poca monta. Bakugo reconoció con una sonrisa, era divertido ver cómo le robaban a Paragus en la cara sin que éste se diera cuenta. Las puertas se abrieron dejando que Berry Blue pasara flotando al comedor. Señor Paragus, el señor Freezer lo manda a llamar, anunció llamando la atención del Saiyajin. El señor Freezer. Por supuesto enseguida voy, Paragus dijo de forma entusiasta. Broly. Llamo a su hijo, él solo lo llamó a usted. Berry Blue habló sin dejar su sonrisa, ¿eh?
Si ya entiendo, Paragus asintió. Broly no tardó. Espérame aquí, ordenó saliendo del comedor junto a Berry Blue. ¿Qué quiere el enano ahora? MT Lady dijo todavía molesta con Paragus, no lo sé, pero al menos les dará un tiempo a solas con esos dos. Kamui Watts comentó un poco aliviado, esos soldados parecían haberse amigos de Broly, hasta la limaña de mi padre era mejor persona que él, Lemo dijo viendo cómo se marchaban del comedor. Concuerdo, Shoto y Davi pensaron al mismo tiempo, jeje, Cheela y se rió llamando la atención de sus compañeros. HMM, se inclinó con una sonrisa astuta mientras sacaba el control remoto que había robado. ¿Qué? ¿Se lo robaste? Lemo preguntó sorprendido al igual que Broly. Descuida, no lo volverás a ver. Cheela y sonrió dejando caer el control al suelo para luego aplastarlo destrozando el aparato. Con el control destruido varios sintieron un mal presentimiento, aunque no les gustara esa parecía ser la única forma de calmar a Broly, la verdad todos esperaban estar equivocados en esto. Espero que esto no afecte a futuro, Aizawa dijo con una expresión preocupada, vamos a hacer, todo saldrá bien. Mindig palmeó el hombro de su compañero de trabajo, te apuesto a que no pasará nada malo, estaba convencida, en su mente nada malo podía salir de destruir ese control. Zona de almacenamiento, Broly se encontraba apoyado contra una pared mientras comía de una pila de barras de proteinal, Lemo estaba sentado frente a él mientras que Cheela estaba sentada en uno de los compartimientos. Broly, gracias por ayudarme, Cheela le dijo haciendo el signo de perfecto con su mano. Los humanos no reaccionaron mucho al haberse acostumbrado un poco a estos cambios de escenarios, algunos no pudieron ocultar sus sonrisas al darse cuenta de que Broly no había obedecido a Paragus. Así que no se quedó a esperarlo como le ordenó su padre. Todoroki soltó una pequeña sonrisa, no era mucho pero era un avance en su opinión. Broly tomó un termo que tenía frente a él y lo que tenía líquido intentó vaciarlo en su boca sin éxito por la tapa. ¿Qué haces? ¿Quieres un poco de agua? Lemo le preguntó, anda, dámelo. Broly le entregó el termo y este lo destapó para luego entregárselo. Toma. Broly tomó el agua sin vacilación sorprendiéndose por su sabor, miró el termo con curiosidad agitándolo levemente. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es agua simple, Cheela contestó sin entender, no me digas que no la habías probado nunca en tu vida. Nunca ha probado agua en su vida. Izuku murmuró incrédulo, las condiciones para sobrevivir en Vampa parecían ridículas para todos, pero esto era demasiado. Sería un infierno vivir en ese lugar. Mineta se estremeció al imaginarse a sí mismo en Vampa, alguien tan atractivo como él sería todo un manjar para las bestias de ese planeta. El campamento ya no parece tan impresionante a estas alturas, Aizawa pensó, no importaba que tan exigente fuera el campamento, los alumnos no podrían decir que era más duro que Vampa, al menos así no podrán quejarse. Broly ignoró las palabras de su amiga y procedió a tomar toda el agua con entusiasmo, como si nunca antes hubiera probado algo similar. Lo que era el caso no podían imaginarse lo bien que debía sentirse esos pocos tragos de agua para el Saiyajin. Algunos sintieron la necesidad de tomar agua por el entusiasmo que mostraba Broly hacia esta sin que nadie lo viera. Todoroki congeló un poco su mano para que se formara hielo y empezó a comerlo como si fuera un helado, era lo mejor que tenía por ahora. Broly terminó de tomar el agua, sabe muy bien, dijo después de un momento contemplativo. Broly pero se sorprendieron cuando el Saiyajin puso su mano en su regazo sobre la piel verde. Esta es la oreja de Va, dijo de repente. Ya comprendo, te refieres a la piel. Cheela respondió mirando con curiosidad, eso es una oreja. Denki gritó sorprendido, ¿qué animal es tan grande para que eso sea una oreja? Preguntó incrédulo, los perros verdes. David gritó de repente atrayendo las miradas hacia él, viendo que tenía la atención de los demás continuó, bueno, solo vimos dos animales en el planeta Vampa y uno de esos eran los que confundieron con césped, dijo haciendo que recordaran a Beats, así que uno de esos animales, Mina recordó a los animales, parecían aterradores considerando sus colmillos y tamaño, pero ahora tiene su oreja, ¿lo habrá cazado? Preguntó, no lo creo, dijo que era la oreja de Va. Eso significa que le puso un nombre. Mei intervino para aclarar la situación, aunque le era difícil imaginar a uno de esos animales como algo que no te mataría a la vista y menos como una mascota. Les contaré, Va y yo nos llevábamos muy bien. Broly empezó a narrar, Va es una bestia grande, muy grande, más grande que esta misma nave. Los compañeros del Saiyajin escuchaban con atención, Va es el sonido que hace, por eso lo llame así. Va
Vamos a escuchar una historia de su infancia, Izuku preguntó con anticipación. Así parece, Todoroki sonrió por el entusiasmo del peliverde, aunque me pregunto cómo logró hacerse amigo de uno de esas cosas, dijo pensando en esas bestias. Dudaba que incluso Koda pudiera acercarse a una sin terminar con comida. Tamaki habló en un susurro siendo escuchado solo por sus amigos. Es una buena hipótesis su amigo junto a Nejire haciendo que el pelinegro se avergonzara pero sonriera por el apoyo. Daba mucho miedo. Broly narraba mientras la pantalla mostraba la imagen de un pequeño Broly esquivando una mordida de la del animal, día tras día, mientras entrenaba y esquivaba todos sus ataques. Sonrió antes de continuar. Nos hicimos buenos amigos a algunos héroes y estudiantes. Les dio un vuelco el corazón cuando vieron al pequeño Broly esquivar una mordida del animal. Les parecía demasiado inútil y peligroso. Peor aún, no había nadie cuidándolo. ¿No es eso demasiado peligroso? Momo enfatizó la palabra un poco molesta. Eso es entrenamiento. Denki preguntó con una mirada nerviosa. Estoy empezando a apreciar más al maestro Aizawa, pensó enviando una mirada al maestro de aula. Está disfrutando pelear contra ese animal, pero aún parece demasiado peligroso. Uraraka comentó un poco preocupada. No le importaba si era el pasado, cambiaba su opinión. Éramos los mejores amigos. El pequeño Broly estaba recostado contra la cola del animal mientras este jugueteaba un poco alejado de él. Después se muestra a Va acercándose a Broly mientras este sonreía. Imagino que fue el primer amigo que tuviste, Lemo. No creo que hayan muchas opciones de amistad en ese planeta. Davi sonrió con un poco de ironía por las palabras de Lemo. Koda sonrió con cariño por la historia. Era reconfortante ver a la bestia siendo amigable con un niño. Era una buena vista incluso si seguía asustándolo hasta la muerte. Con solo verla los humanos escucharon con atención la historia. A la mayoría no les gustaba el tono que tenía hasta el momento. El Saiyajin transmitía una gran nostalgia con cada palabra que decía. Era porque se había marchado del planeta. Sí, pero mi papá siempre se molestaba. Él decía que ser amigo de Va no servía para entrenar. Broly habló levantando la mirada, por lo que un rayo se muestra en la pantalla, siendo Paragus quien le disparó a Va arrancándole la oreja. Una vez mi papá tomó su arma y le disparó en la oreja haciéndolo enfurecer. Nadie gritó por la escena que acababan de ver. Todos permanecieron petrificados en sus asientos en aparente shock por lo visto. Ninguno se esperaba un cambio tan abrupto en el rumbo de la historia que contaba Broly. La indignación creció del lado de los estudiantes, quienes no podían creer que Paragus hiciera eso con el único amigo que tenía su hijo. ¿Cómo se atreve a hacer algo así? Uraraka habló con una voz temblorosa por la frustración, mientras que pequeñas lágrimas se escurrían por sus mejillas. Simplemente no servía para entrenar, por eso atacó al único amigo que tenía su hijo. Momo alzó la voz indignada a la vez que apretaba sus puños para evitar maldecir. ¿Cómo demonios se atreve, maldito viejo decrépito? Mirko habló con rabia. Golpear a Paragus le parecía cada vez más una necesidad que un capricho. Esperaba que la pantalla le diera el gusto. Es un padre terrible. Aizawa murmuró entrecerrando la mirada. Era algo obvio pero no estaba de más decirlo. Endeavor hizo una mueca de molestia al mirar la pantalla. Veía en Paragus una persona terrible pero eso no evitaba que se molestara cada vez que concordaba con él en algo. Para Shoto las amistades habrían sido solo una distracción inútil en su infancia. No tenía sentido que se sintiera así. Él no era una mala persona, tal vez no fuera el mejor padre pero tampoco era tan malo, ¿verdad? Va dejó de ser mi amigo después de ese día. Broly terminó de narrar mientras apretaba la piel en su cintura. Por ese motivo quise guardar la oreja de Va. Algunas lágrimas cayeron al suelo después de la historia de Broly. El planeta Vampa les parecía un lugar horrible para existir, pero ninguno de ellos pensó que una historia tan inocente podría ocurrir en ese lugar. Momo guardó la imagen mental de cómo se veía Va. La historia le había tocado el corazón por lo que intentaría hacer algunos peluches de él cuando volvieran a la Tierra. Saben, el verde acaba de subir varios puestos en mi ranking de colores favoritos, Denki dijo con los ojos húmedos. No es que estuviera en un puesto bajo para empezar, le dijo a Izuku esperando no ofenderlo, quien solo lo miró confundido. ¿Qué es esto?
Davi tocó su mejilla encontrando una sola y pequeña lágrima. ¡Qué tontería! Desvió la mirada molesto, pero no podía negar que la historia le había llegado aunque sea un poco. Hoy hablaste más que de costumbre, Broly. Sheila y le dijo intentando animarlo. Es la primera vez que escucho una historia tan inocente en este sitio. Lemo dijo bajando la mirada. Debo reconocer que eres muy ingenuo, amigo. Sonrió. Supongo que si él lo dice tiene algo de mérito. Kirishima murmuró con una sonrisa triste. Izuku agachó la mirada. Sabía que no había punto de comparación, pero podía simpatizar un poco con la situación del Saiyajin. Ser un Kirkle siempre había dificultado las relaciones sociales. Por no decir que no tenía amigos en la secundaria. Apuesto a que ni siquiera te agrada la idea de pelear. Sheila y le dijo al Saiyajin, que permaneció en silencio. Supongo que naciste con el talento para luchar en batallas rudas, así que tu padre te obligó a entrenar, ¿o me equivoco? Padre es un inepto. Sheila y se levantó de su posición para mirar a Broly con un poco de reproche. De verdad, solamente te ve como un arma muy poderosa, ¿no es así? Quiere utilizarte para vengarse, es lo más seguro. Lemo dijo cerrando los ojos. Tu padre es una mala persona, no deberías hacer todo lo que te dice, aconsejó mientras se inclinaba, hasta que alguien le dice la verdad sobre el bastardo. Bakugo dijo con un rostro molesto. Ya se estaban tardando, resopló. Tal vez ellos puedan abrirle un poco los ojos. Kirishima respondió con un poco de esperanza, esperando subirle los ánimos a sus compañeros. Espero que sea así. Izuku murmuró con un poco de lástima. Bardock dejó un listón demasiado alto en esto, pensó recordando al Saiyajin y su sacrificio para su familia, aunque no era como si Paragus se esforzara mucho para empezar. Los villanos miraron cruzados de brazos la pantalla. Algunos de ellos podían identificarse, pero ninguno podía decir realmente que habían llegado al nivel de Paragus, por lo que se limitaron a observar en silencio los héroes y villanos. Esperaron expectantes la respuesta de Broly ante eso, algunos esperanzados de que concordara con los dos alienígenas y se liberara un poco del control que su padre tenía sobre él. No está bien que digan cosas malas de mi padre. Broly habló haciendo que sus compañeros se mostraran preocupados por su respuesta, pero lo disimularon para intentar animar al Saiyajin. La pantalla se apagó dejando a más de uno con un mal sabor de boca. El anciano, al ver a todos tan callados, simplemente se levantó de su asiento para empezar a dirigirse hacia la puerta de la sala. Espero haya sido esclarecedor. El anciano anunció flotando hacia la entrada. Ahora los dejaré solos. Tengo algunas cosas importantes que observar, dijo mientras la imagen fugaz de una cabra pasaba por su mente. El hombre salió de la sala dejando a los humanos solos. Algunos de los héroes luchando contra las crecientes ganas del lado de los villanos. Un pelinegro se replanteaba la molestia que le generaba el Saiyajin. ¿En serio aún lo defiendes? Después de todo lo que pasó, Davi apretó su reposabrazos del cual salió un ligero humo que llamó la atención de sus compañeros. ¿Por qué lo haces? Tienes el poder suficiente para matarlo, para ti sería muy fácil, solo te falta la voluntad de hacerlo, murmuró molesto. La molestia del pirómano era clara para todos sus compañeros. Él mismo no entendía por qué Broly actuaba de esa manera, él mismo estaba dispuesto a matar a Endeavor por mucho menos, entonces ¿por qué el Saiyajin no? Davi, la atención del pirómano fue arrebatada por su compañera. Sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero ¿en serio estás bien? Toga preguntó con una pequeña preocupación por la actitud del pelinegro. No lo sé, Davi respondió de manera sincera. La molestia que sentía empezaba a desaparecer poco a poco, pero dejándole una sensación desagradable. No entendía por qué le molestaba la forma de actuar del Saiyajin, se estaba reflejando en él. Tal vez solo le molestaba que no actuara en la forma en que él lo haría. Tenía todo lo que él deseaba en esta vida, el poder suficiente para matar a su padre, pero no parecía dispuesto a aprovecharlo. Eso lo frustraba más no poder. Bueno, pero deberías relajarte un poco, no queremos que provoques un incendio, Toga dijo con una sonrisa divertida. Davi hizo una mueca por los desagradables recuerdos que eso le traía a la cabeza. Alejado de ellos, el símbolo del mal miró la pantalla con impresión. Le resultaba increíble que Broly, aun con todo su poder, se mantuviera tan fielmente bajo las órdenes de su padre. Tomura requirió de mucho esfuerzo para convertirse en lo que es hoy. All For One le envió una mirada al mencionado, pero Broly es diferente, lo trata como un perro, pero aún así está dispuesto a obedecerlo sin duda. Paragus hizo un trabajo estupendo.
pensó con una sonrisa. Mientras los villanos estaban en lo suyo, los héroes permanecían luchando contra su propia indignación por lo que acababan de ver. Que Broly estuviera dispuesto a defender a su padre les parecía inaudito. Esa mujer, Hine, dijo que los hombres Saiyajin no se preocupaban mucho por sus hijos. Aizawa murmuró recordando a la Saiyajin, pues parece que tenía razón. Suspiró molesto, es desafortunado, pero hay que verle el lado bueno. Broly tiene dos nuevos amigos. Present Mid sonrió intentando animar a sus compañeros. Ahora solo hay que esperar que Paragus no les dispare por eso. Mindig farfulló cruzándose de brazos. Estoy seguro que podría conseguir mejores influencias que no fueran una ladrona y un trabajador de Freezer. Ectoplasm dijo de manera seria antes de suspirar, pero creo que es mejor que ninguna compañía. Si bien no creían que fueran los mejores, los maestros estaban dispuestos a confiar en esos dos alienígenas. Parecían estar en contra de Paragus, y eso era suficiente para ponerse del lado bueno de los héroes incluso si sus profesiones dejaban que desear. Saben, para ser una criminal era bastante bonita. Denki le comentó a sus amigos con una sonrisa al recordar la apariencia de Cheelai, y vieron cómo se estiraba su armadura. Solo imaginen las posibilidades. Mineta fue mandado a callar por un golpe de la lengua de Tsuyu. No es momento para eso. La chica rana reprendió a su compañero, aunque admito que se miraban bastante cómodas. Sería bueno probar una, comentó imaginando cómo sería probarse una armadura. Eran las mismas que usaban los Saiyajin. Izuku respondió con una sonrisa. Ellos tenían su transformación en Osaru, así que debían ser muy elásticas para resistir el proceso de transformación. Empezó a murmurar pensando en las posibilidades, como las ropas de MT Lady. Kirishima preguntó enviando una mirada hacia la heroína a unos asientos de ellos. No lo creo, su traje es elástico pero no es especialmente resistente. Izuku respondió un poco apenado al recordar algunas fotos que le habían tomado a la heroína cuando su traje resultaba dañado, flexibles y resistentes. Las armaduras del ejército del Freezer podrían ser muy útiles, me murmuró, serían buenos materiales para crear trajes de héroes, aunque la elasticidad sobraría en la mayoría de los casos. Una sonrisa emocionada se marcaba en sus labios al empezar a imaginar las posibilidades. Los dos Saiyajin habían sido rescatados del planeta Vampa. La mayoría podría decir que había sido una buena visualización quitando el trato de Paragus hacia su hijo, pero había algo que inquietaba el corazón de algunos llenándolo de una incomodidad que anhelaba una respuesta porque decían que Broly tenía un potencial oculto.